Bienvenidos al programa de capacitaciones virtuales de autonomía microbiológica. En estos momentos que estamos viviendo a causa de la pandemia, nos pareció importante poder acercar al sector de la cerveza artesanal una serie de charlas enfocadas en la reutilización de levaduras cerveceras. Este programa cuenta con distintos módulos que abordan los temas más importantes a la hora de reutilizar levaduras. Cada módulo está dividido en diferentes videos y el orden de los videos y de los módulos es importante a la hora de abordar este curso, ya que el contenido está armado de manera secuencial. En la descripción de este video pusimos el link que los llevará a una página donde encontrarán la información completa del curso y los links a todos los videos. También pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube de Ciencia y Cerveza y en redes sociales. Esta es una propuesta del Centro de Referencia de Levaduras y Tecnologías Cerveceras CRELTEC, que es parte del Instituto de Biopertenencia de CONICET y Universidad Nacional del Comahue, IPATEC, y cuenta con el apoyo de la Fundación CRELTEC. Esperamos que esta información les sea de utilidad y ojalá podamos volver a encontrarnos pronto. Hola, bienvenidos a la segunda parte del módulo de reutilización de levaduras cerveceras. En esta parte vamos a estar hablando sobre calidad de levaduras, sobre qué significa este concepto y sobre qué herramientas tenemos en una fábrica para evaluar la calidad de nuestras levaduras. Es importante que entendamos que cuando empezamos a reutilizar levaduras, uno de nuestros objetivos tiene que ser darle las condiciones necesarias durante la fermentación para que la levadura que produzcamos sea de buena calidad. Cuando hablamos de calidad de levadura, ¿a qué nos referimos? Básicamente a dos conceptos principales. Por un lado es el estado fisiológico de la levadura, de esto vamos a estar hablando en esta parte, y por el otro es que nuestro inóculo esté libre de contaminantes. ¿Y esto qué quiere decir? Que es que solamente tengamos células de la levadura que inoculamos en esa fermentación y no células de levaduras o de bacterias que nosotros no inoculamos en esa fermentación. ¿Por qué es importante esto en reutilización? Piensen que nosotros vamos a estar cosechando esa levadura y la vamos a estar reinoculando en otros fermentadores. Esto quiere decir que si nosotros tenemos contaminantes en nuestro inóculo, los vamos a llevar y diseminar en el resto de la fábrica. Y por otro lado, quizás en una primera fermentación el número de contaminantes de células de estos microorganismos es baja y todavía no tienen un número suficiente como para generar un impacto negativo sobre nuestro producto, pero en la medida que nosotros reutilicemos esa levadura, probablemente el número de contaminantes aumente y por lo tanto va a haber un punto donde sí va a ser evidente la presencia de estos contaminantes en nuestro producto final. Y es tan importante este aspecto que hay un módulo específico que habla sobre el control de contaminantes en reutilización. Tener una levadura de buena calidad durante la fermentación y en este caso, hablando específicamente del estado fisiológico, nos va a permitir tener una fermentación limpia y que nos va a llevar al fin y al cabo a tener una cerveza de buena calidad o la cerveza que estábamos esperando. Si en el curso de manejo con Juli vieron qué cuestiones podemos controlar dentro de una fermentación para mantener este buen estado fisiológico de nuestra levadura y no generarle más estrés, que esto va a llevar a que la levadura genere productos no deseados o que la fermentación no se lleve a cabo de la manera que estamos esperando. Entonces acá vamos a hacer un repaso rápido sobre algunos de los puntos que les habló Juli para tenerlos en cuenta para la reutilización. El primero, y creo que es uno de los más importantes, es que la levadura cuando la reutilizamos tiene que tener la nutrición adecuada, es decir, el mosto tiene que contar con los nutrientes que la levadura necesita para poder reproducirse, crecer y fermentar, ¿sí? Y básicamente estamos acostumbrados a utilizar levaduras secas, que son levaduras que por su proceso productivo vienen ya preparadas para ser inoculadas en el mosto sin necesidad de que nosotros al mosto le agreguemos nada. Solamente con los nutrientes, vitaminas que trae el mosto de malta, le alcanza esta levadura para llevar adelante una buena fermentación. Pero no es así el caso de las levaduras reutilizadas y tampoco es el caso de las levaduras líquidas. En este caso, la levadura líquida y la reutilizada vendrían a tener la misma necesidad. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que le tenemos que agregar sí o sí a nuestro mosto para darle los nutrientes necesarios que la levadura requiere? Por un lado, el zinc y por otro lado, el oxígeno.
El zinc, ya lo vieron, es indispensable para llevar a cabo una fermentación. Es un cofactor de la enzima alcohol deshidrogenasa, que es la que nos va a pasar el acetaldehído alcohol. Este es bastante sencillo de agregar. Se agrega se pueden agregar sales de zinc o también vienen productos comerciales que están pensados específicamente para esta adición de zinc. Entonces, este nutriente la verdad es que es bastante fácil de resolver. El oxígeno también es un elemento indispensable para que la levadura se pueda reproducir y mantenga la integridad de su membrana, que ya lo vieron con Juli, que es fundamental para una buena fermentación. Y el oxígeno es un poquito más complejo, porque acá sí vamos a tener que comprar algo de equipamiento. Tenemos que comprar un tubo de oxígeno, una piedra difusora. Ya Juli les contó un poco cómo es el tema de las concentraciones de oxígeno, que no son fáciles de medir. En el mosto necesitamos de equipamiento por ahí que no todo el mundo tiene, pero siempre que vamos a pensar en reutilizar necesitamos oxigenar, aunque sea sin saber cuánto estamos poniendo en el mosto. Sí o sí tenemos que tener presencia de oxígeno en nuestro mosto para que la levadura pueda llevar a cabo una fermentación de manera adecuada. Entonces, si no podemos resolver la parte de oxigenación, la verdad es que reutilizar no tiene demasiado sentido. Siempre que vayamos a reutilizar tenemos que resolver la oxigenación del mosto previamente. El otro punto importante es el control de la temperatura. Para nosotros tener un buen estado fisiológico de la levadura y que tenga una buena calidad, tenemos que bajarle los niveles de estrés al máximo. Entonces, la temperatura, como ya vieron, es un factor que si nosotros la fluctuamos demasiado y no es constante, vamos a tener un efecto sobre la levadura. Entonces, es un punto que debemos controlar. Obviamente la tasa de inóculo es otro de los puntos importantes. Tenemos que inocular la cantidad de levaduras adecuada en nuestra fermentación para que pueda llevar a cabo la fermentación de buena manera. Igual el tema de la tasa de inóculo lo vamos a ver en la tercera parte de este curso, donde les voy a hablar un poco más. Y el cuarto punto es la selección de la cepa. Y en este punto no solamente es importante seleccionar la cepa que pueda fermentar en las condiciones que yo le voy a dar en mis fermentadores, sino también que es importante que tengamos en cuenta cuando vayamos a seleccionar la cepa cuáles son sus comportamientos y sus características, sobre todo de floculación y de tiempos de fermentación, porque eso me va a determinar en qué momento yo la voy a poder cosechar del fermentador. Cuando hablamos de estado fisiológico de las levaduras, ¿cuáles son los aspectos que podemos medir en fábrica y que se evalúan normalmente? Por un lado está la viabilidad de mi crema, esto es la cantidad de células vivas que tengo en mi inóculo. Este es un concepto que seguramente lo han escuchado hablar y se mide en porcentaje, y uno puede escuchar que se dice que mi crema tiene un 95% de viabilidad. Eso quiere decir que el 95% de mis células están vivas, ¿sí? Y el otro aspecto es la vitalidad. Este es un aspecto un poco menos común porque no se evalúa normalmente en cervecerías como una medición de rutina, y hace referencia a cuán activa fisiológicamente está mi levadura. Si bien mi levadura puede estar viva y yo la veo en mi técnica que utilice para evaluar la viabilidad, veo que tengo un 95% de viabilidad, lo cual es alto, puede ser que esas células tengan comprometido algún aspecto, como por ejemplo la capacidad de crecer, de reproducirse, no sean eficientes metabólicamente hablando, tengan problemas de integridad de membrana, y todo esto va a comprometer el estado fisiológico y la capacidad que tienen estas células de llevar adelante una fermentación. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que nosotros podemos incorporar en nuestra cervecería para poder determinar la calidad de nuestra levadura? En cuanto a la determinación de la viabilidad, que es la cantidad de células vivas que tenemos en un inóculo, la única opción que tenemos es a través del uso del microscopio y una técnica de tinción. Con la técnica de tinción básicamente lo que hacemos es con un colorante que entra a las células, nos permite diferenciar las células que están vivas de las que están muertas. Existen otras técnicas que no son el microscopio, que son bastante más caras, que
que por ahí un microscopio de las características que necesitamos para poder llevar adelante esta técnica. Hay un módulo específico de microscopios y técnicas de tinción en este curso, así que no voy a entrar demasiado en detalle en esta parte. Entonces, el otro aspecto que hace a la calidad de la levadura es la vitalidad. Esto era cuán activa fisiológicamente está mi levadura. Y este es un aspecto que normalmente en las fábricas no se evalúa de manera rutinaria, ¿sí? Porque la verdad es que las técnicas son laboriosas y difíciles de aplicar. Un ejemplo de estas técnicas es el test de acidificación. Pero tenemos una forma de evaluar la vitalidad de manera indirecta. Esta forma es a través de la evaluación de la fermentación de mi levadura. Uno podría hacer una fermentación con la levadura que va a inocular previa a ser inoculada si tuviera el tiempo de un par de días para evaluar que esa levadura funcione y lleva adelante satisfactoriamente una fermentación en un volumen pequeño que podríamos hacerlo en el laboratorio. Pero la verdad es que normalmente cuando reutilizamos siempre estamos como bastante sobre el día de inoculación, entonces la única opción que tenemos es evaluar cómo es el desempeño fermentativo de mi levadura en el fermentador. La verdad que este punto es como que ya estamos pasados, no podemos hacer nada con esa fermentación, pero sí podemos determinar si la levadura que obtenemos de ese fermentador la vamos a seguir reutilizando o no. También el seguimiento de las fermentaciones nos va a permitir saber o conocer, digamos, la calidad integral de mi levadura, tanto vitalidad como viabilidad, en el caso de que no tengamos la posibilidad de tener un microscopio. Entonces, la evaluación del desempeño fermentativo de una determinada cepa en un estilo nos va a dar la información que necesitamos para poder determinar si la calidad de la levadura que vamos a cosechar es buena o no. Pero para esto necesitamos conocer nuestras fermentaciones. Necesitamos determinar cuál sería una fermentación óptima para una determinada cepa en un determinado estilo. Y de esa manera poder compararlo con las sucesivas fermentaciones y así poder ver y poder identificar si hubo algún problema en esa fermentación. Es verdad que cuando evaluamos el desempeño fermentativo ya no podemos hacer nada con esa cerveza que tenemos en ese tanque, pero sí nos va a permitir saber si esa levadura la vamos a seguir reutilizando o no. Y la verdad es que el comportamiento fermentativo de las cepas en los determinados estilos depende de tantos factores, del mosto, de los fermentadores, de la geometría de esos fermentadores, de la cepa que estoy utilizando, de los controles de temperatura que tengo. Entonces esto hace que al final el desempeño fermentativo de una cepa sea fábrica dependiente. Entonces esto es algo que sí o sí van a tener que evaluar y definir para su fábrica. Uno puede usar la información de otras fábricas como referencia, pero este es un punto que van a tener que determinar y estudiar para su fábrica en particular. Entonces, dentro de las fermentaciones, ¿cuáles son las cosas importantes que tenemos que mirar a la hora de reutilizar? Por un lado es la cinética de fermentación. Y la cinética de fermentación no es más que la variación de la densidad en función del tiempo. Para poder construir una curva de fermentación vamos a necesitar medir la densidad en función del tiempo y no mucho más. Y esta cinética de fermentación, como les decía, va a depender de la cepa de levadura que estén utilizando, de la temperatura de fermentación que estén utilizando, de las características del mosto. Entonces esto es algo que tienen que determinar para su fábrica. Otro de los puntos importantes para reutilizar es cómo es la capacidad floculante de mi cepa y cómo es el comportamiento de sedimentación en mi tanque. Hoy en Argentina la mayoría tenemos tanques cilindrocónicos, eso quiere decir que la cosecha de la levadura la vamos a hacer por el fondo. Entonces, en este tipo de tanques, la capacidad de floculante de la levadura es muy importante. Entonces tenemos que conocer, antes de empezar a reutilizar, cómo se comporta mi levadura, en qué momento se va al fondo, qué capacidad de sedimentación tiene, en cuántos días yo tengo una crema espesa, o siempre tengo una crema líquida. Esto lo que va a determinar
es en qué momento vamos a poder cosechar esa levadura. Hay cepas que son muy floculantes, como puede ser la S04, que es muy floculante y rápidamente se va al fondo, y hay otras cepas comunes como la US05 que no es tan floculante. Entonces, conocer el comportamiento de mis levaduras en cuanto a la sedimentación me va a determinar en qué momento yo la voy a poder cosechar. Y el otro punto importante que tenemos que conocer es la resistencia que tiene nuestra cepa en el cono. Nosotros vamos a tener que definir y encontrar la ventana de cosecha ideal para poder sacar la levadura del tanque y reinocularla en otra fermentación. Y la resistencia de las cepas lo que nos va a definir es cuántos días yo las puedo dejar en el tanque antes de sacarlas. Y eso es algo que vamos a tener que ir evaluando para nuestras cepas y nuestros sistemas de fermentación. Es importante que entendamos que en este punto vamos a tener que empezar a registrar todo lo que sucede en la fermentación. Para poder conocer nuestras fermentaciones tenemos que poder ver cómo se sucede esta fermentación, y para esto vamos a tener que registrar la densidad, el pH, las temperaturas. Normalmente uno mide el pH inicial y el pH final, o la densidad inicial y la densidad final, pero para poder ver el desempeño fermentativo vamos a tener que ver cómo varían estos aspectos en función del tiempo, y todo lo que no registremos lo vamos a perder y no vamos a tener datos como para poder comparar una fermentación con otra. El registro se puede hacer en donde uno quiera, cuadernos, planillas en fermentadores, computadoras, celulares, lo que sea, pero hace un tiempo desde el IPATEC sacamos una aplicación para celulares que es gratuita, que simplifica bastante el registro de estos datos de fermentación, y también ayuda a la parte de recuento y reutilización. Pero para esto va a haber un módulo específico que van a hablar sobre, se va a hablar de esta aplicación. Entonces, conocer la cinética de fermentación y cómo es el comportamiento fermentativo de una determinada cepa en un estilo, lo que nos va a permitir es tener una herramienta que indirectamente nos va a estar indicando cómo es la calidad de la levadura que está fermentando en ese tanque, y por ende la levadura que vamos a cosechar para inocular en otra fermentación. Lo que tenemos que determinar es cuál es el comportamiento fermentativo esperado para una determinada cepa. Esto lo podemos hacer a través de una curva de fermentación. Esto es graficar básicamente la variación de la densidad en función del tiempo desde el momento en que inoculamos nuestra levadura. Cuando empezamos a conocer las fermentaciones en nuestra fábrica, lo que les recomiendo es que tomen 2 medidas diarias de densidad, porque así van a poder tener una curva un poco más específica. Una vez que ya conozcan las curvas de fermentación de una determinada cepa, pueden bajar el número de mediciones a una vez por día, ¿sí? Entonces, una vez que determinemos que una curva de fermentación es la esperada para una cepa, lo que nos va a permitir es poder comparar con una fermentación que se está llevando a cabo. En este caso tenemos 2 fermentaciones. Mi curva patrón es la celeste y mi curva morada es de una fermentación que no pude oxigenar. Entonces lo que puedo ver es que al mismo momento tengo una diferencia en la disminución de la densidad. Esto lo que me va a estar indicando es que probablemente la levadura que estoy teniendo en el tanque sin oxigenar sea una levadura que no está en su óptimo fisiológico, y por lo tanto voy a elegir no utilizarla para reutilizar en caso de que tenga otras opciones. Si no tengo otra opción, bueno, uno siempre sabe que puede utilizar esa levadura sabiendo de que quizás no es la levadura con la mejor calidad posible, ¿sí? Entonces, hasta acá llegamos en esta parte. En la parte 3 de este módulo vamos a estar hablando un poco más sobre cuestiones prácticas a la hora de reutilizar.